Si estás nadando en el océano y escuchas un estruendo muy fuerte, corre rápido. Podría ser el bloop. ¿Qué es el bloop? El bloop es el sonido más fuerte jamás registrado en el océano, y cuando lo escuches, no volverás a nadar. Al principio, científicos pensaron que el sonido provenía de un animal marino como una ballena, pero era mucho más fuerte que cualquier sonido que una ballena pudiera hacer. La frecuencia consistía en vibraciones rápidas, similares a las de otros animales marinos, como las ballenas. Pero lo que hace que el sonido sea aún más aterrador es que fue captado por sensores ubicados a más de 3000 millas en el océano. Mucha gente afirma que provino de una criatura supermasiva que vive en el océano, y no era tu mamá. Si el bloop fuera realmente una criatura, la gente estima que mediría más de 300 pies, pero los científicos afirman que el sonido proviene de icebergs en la Antártida. Aquí está el sonido que se puede escuchar ahora mismo. Y si piensas que el bloop da miedo, espera a ver las próximas criaturas. Se vuelven aterradores a medida que avanzamos en el video, y el último es el más aterrador. En 2003, escaneos de sonar cerca de la fosa de Puerto Rico, la parte más profunda, detectaron movimientos de una criatura viva del tamaño de un rascacielos. Hecho, los lugareños llamaron esta criatura el Gran Maja. Se estima que el Gran Maja mide más de 2000 pies de largo, lo que significa que es el doble de grande que el bloop. Algunos dicen que en realidad parece una anguila gulper gigante con una cola. Fue avistada por primera vez en 1563 por un marinero español llamado Diego. Él contó que, mientras estaba en una expedición de investigación, el océano se volvió violento y el cielo se oscureció de repente. Al principio pensó que solo era una tormenta, pero al mirar hacia el mar, describió que lo que vio fue una bestia enorme, tan grande como 12 barcos en la distancia. Diego dijo que tenía una cabeza ancha, 6 pequeños ojos blancos y una enorme boca con dientes amarillos extremadamente largos y afilados. Muchos años después, en la década de 1990, la tripulación de un submarino afirmó haber visto una serpiente marina gigante sonriéndoles. Antes de capturarla en cámara, desapareció en el océano. Investigadores creen que el Gran Maja podría no ser una criatura, sino una especie que perfeccionado el arte del camuflaje en las profundidades marinas, mimetizándose con el fondo del océano décadas. Lugareños afirman que cuando el océano está inusualmente silencioso por la noche, se puede escuchar un zumbido o vibración baja. Es el latido del corazón del Gran Maja. Aún las tripulaciones de barcos modernos reportaron extraños fallos al pasar por el Caribe. Fallas en el GPS, lecturas de profundidad fuera de límites y sombras moviéndose bajo el casco. Y a diferencia del bloop, el Gran Maja no hace ningún ruido. Observa, con 6 ojos brillantes y una boca llena de largos y grandes dientes amarillos, como yo. Oh, si esa enorme serpiente marina ya te dio pesadillas, prepárate porque Japón acaba de decir, sujétame el ramen. Por supuesto es Japón, hermano. Pescadores y marineros japoneses en océanos antárticos han reportado avistamientos de una extraña criatura llamada ningen. Se dice ningen es criatura parecida a sirenas ninfas marinas. Engañan entre sagua, llevan a muerte. Ningen es mucho más grande, 18 a 30 metros largo. En 2005, Google Earth capturó monstruo marino aspecto extraño Namibia. Gente afirmó era un iceberg. 2007, investigadores japoneses vieron criatura, su barco pensaron era un submarino. Acercarse, criatura desapareció rápidamente en las olas. En 2010, investigadores japoneses captaron cámara gran criatura con ojos pequeños y boca sonriente, acostada en el fondo del océano. Algunos dijeron que era una formación rocosa inusual que tenía 2 pequeñas esponjas los ojos. Otros afirmaron que era una serpiente marina con dientes torcidos. También en 2010 se capturó una imagen de gran criatura marina humanoide nadando en el océano. Casi todas las personas que ven al ningen afirman que una cabeza grande con boca sonriente y 2 manos humanas con cola de ballena. Algunos dicen que el ningen puede caminar erguido. Pero los científicos afirman que las personas han identificado erróneamente al ningen y que lo que ven son belugas, icebergs o calamares gigantes. Dado que solo hemos descubierto entre el 10 y el 20% del océano, es posible que haya alguna criatura en las profundidades del océano. Es el ningen, significa humano en japonés. Ya que estamos en Japón, podríamos hablar del umibozu, uno de los demonios más pasivo-agresivos del océano. El agua queda en silencio, como si el océano se hubiera olvidado de existir. Esa es tu única advertencia. De repente, ¡boom! Las olas explotan de la nada y tu barco está acabado. El umibozu aparece después de que el agua se calma. Cuando se sabe que agita el agua se lanza a estrellar un barco, pero esa no es la parte más aterradora.
Algunas personas dicen que a veces te piden un barril para beber agua, pero en realidad vierten el agua en tu barco mientras observan cómo se hunde lentamente, como si te gastaran una broma mientras te ahogas. Scary. Umibozu hace esto para ver cómo la gente entra en pánico, como la versión oceánica de un streamer de Twitch. Estas criaturas legendarias son conocidas como monjes marinos. Esto es porque son gigantescos y calvos, como yo. Algunos dicen que tienen extremidades parecidas a serpientes y han sido vistos por pescadores. Otros afirman que son pequeños y atacan en grupo, como sirenas. Algunos testigos afirman que son sombras negras enormes con ojos brillantes pero sin rostro visible. Sus largos brazos serpientes emergen de la niebla como fideos de horror mojados. Incluso hay una teoría que cada vez que alguien muere misteriosamente en el mar es porque un Umibozu quería entretenerse. Tras escuchar sobre enorme humanoide marino pálido con manos humanas y sonrisa permanente, pensarías que llegamos al tope, pero el océano dijo: no, saquemos el jefe final. Justo cuando crees que el océano no podría ser más irrespetuoso, te lanza tentáculos del tamaño de postes telefónicos. Si pensabas que sirenas antárticas eran malas, espera conocer criatura que desayuna ballenas y divierte tripulaciones barcos. Porque mientras Ningen y Umibozu pueden atormentar tus sueños, Kraken es razón porque marineros no duermen. De todos los monstruos marinos, mitos y leyendas, el Kraken es el más cercano a ser real y más aterrador que el Bloop. Entonces, ¿qué es el Kraken? Durante siglos, historias de una criatura marina gigantesca han atormentado marineros en alta mar. Algunos afirman tan grande podía crear remolinos capaces de tragarse barcos enteros. En el siglo XVIII, los vikingos aseguraban haber visto monstruos marinos que igualaban en tamaño a sus barcos. Afirmaban que sus barcos eran arrastrados bajo el agua por una enorme criatura con largos brazos o tentáculos parecidos a los de un pulpo. En 1873, unos pescadores vieron una masa flotando frente a ellos. Cuando se acercaron, descubrieron que la criatura tenía un pico del tamaño de un barril de 6 galones, tentáculos más largos que 2 hombres y la capacidad de expulsar tinta. Aunque la bestia escapó de los 2 hombres, ellos lograron cortar 2 de sus tentáculos. Había historias de pescadores que veían los ojos llameantes del mar que les provocaban pesadillas. Es el océano, hermano. Por supuesto que te va a dar pesadillas. Incluso en tiempos modernos, historias de criaturas marinas misteriosas con brazos que atacan barcos y submarinos. Existen calamares gigantes lo suficientemente grandes para atacar cachalotes, quienes los cazan. Hay diferentes versiones e historias sobre cómo se vería el Kraken. En Piratas del Caribe, parecía un pulpo gigante. En Furia de Titanes, relacionado con la mitología griega, era una criatura gigante que podía pararse sobre sus patas y destruir ciudades en la costa. En julio de 2012, científicos filmaron una enorme criatura marina, de 55 metros largo y 2000 pies de profundidad en el océano. Esta criatura era un calamar gigante, pero se estimó que solo era una versión bebé de lo grande que podría llegar a ser. Y sí, la ciencia dice calamar gigante. Así que la ciencia llama al Kraken un calamar gigante, pero los científicos también llamaron planeta a Plutón y cambiaron de opinión, así que tal vez... Incluso hay una teoría que dice que el Kraken es un calamar colosal, aún más grande y aterrador que el calamar gigante. ¿Y la peor parte? Solo hemos visto uno en buen estado, y el resto destrozados como confeti de calamar a 1200 metros de profundidad. Algunos investigadores de las profundidades marinas en realidad creen que existe una versión del Kraken que evolucionó en completa oscuridad. Eso significa sin luz, sin color, solo una máquina de muerte flotante y ciega, con brazos más largos que autobuses escolares y un cerebro lo suficientemente inteligente como para jugar con su comida. Pero también, no olvidemos este hermoso combustible para pesadillas. Los tentáculos de un calamar pueden seguir moviéndose después de ser cortados. Así es, el Kraken tiene energía de reaparición. ¡Oh, my God! Tal vez el Kraken era un calamar gigante, o tal vez el calamar es solo el primo torpe del Kraken, y el próximo jefe real todavía se esconde allá abajo, esperando la secuela. El Kraken podría aplastar tu barco, arrebatar a tus compañeros y lanzarte al abismo, pero el Leviatán te borrará. Si el Kraken era un monstruo marino, el Leviatán es el hermano mayor malvado del océano. ¿Pensabas que los tentáculos eran malos? Prueba a un dios marino con vibras de fin del mundo. La criatura más conocida de todos los tiempos es el Leviatán. No estamos hablando de pez cualquiera. Este es la bandera roja andante del océano, el monstruo marino original que cazó en las pesadillas de la humanidad por miles de años. El Leviatán resume las criaturas misteriosas del mar, desde Moby Dick hasta una bestia gigantesca que acecha los océanos. El Leviatán es el nombre más común. Muchos han afirmado que el Leviatán sería una criatura marina capaz de acabar con todo el mundo. Algunos mitos y leyendas incluso dicen que tiene varias cabezas, mientras que otros afirman que es tan enorme que su cuerpo envuelve toda la tierra. Básicamente, si el Kraken es una película de terror, el Leviatán es todo el género, hermano. Pero, ¿qué es exactamente el Leviatán? La descripción más precisa con base científica es la de una ballena gigante. Hubo una ballena enorme llamada Leviatán, y esta bestia corpulenta podía incluso acabar con un megalodón.
Esta criatura era el depredador ápice hace unos 12 millones de años. Parecía un cachalote musculoso, con boca llena de dientes en forma de dagas de casi un pie de largo en ambas mandíbulas. Es como si un tiburón y una fábrica de espadas tuvieran un hijo. Sus dientes son de los más grandes. Se les considera uno de los depredadores más grandes y suenan aterradores. ¿Y si estuvieras nadando en el océano y escucharas este sonido? Pero algunos dicen que el Reaper Leviathan es aún más aterrador. ¿Qué es el Reaper Leviathan? Es un monstruo marino de 180 pies de largo con músculos poderosos, rápido y letal. Tiene cuernos en la cabeza y mandíbulas en la cara para atrapar a su presa. Como vive en las profundidades del mar, utiliza la ecolocalización para orientarse, lo que significa que te ve antes de que tú lo veas a él. Y su aspecto no es la parte más aterradora. Espera a escuchar cómo suena. Ahora, el Reaper Leviathan solo era una criatura de un juego, pero la siguiente es 100% real. El megalodón está extinto hace más de 2 millones de años. ¿O no? Hace 10 millones de años, el megalodón dominaba el océano depredador ápice. En los últimos años, rumores de avistamientos de megalodón han persistido. En 2012, durante una operación de rescate, se avistó un tiburón enorme. Medía más de 60 pies y sigue sin identificarse. En 2022, investigadores de ballenas afirmaron haber visto a este enorme tiburón de 60 pies aparecer. Otros científicos sostienen que era un tiburón ballena. Pero los investigadores, debido al tamaño y la forma de la aleta, asumieron que no era un tiburón ballena. También en 2022, científicos descubrieron un cementerio de tiburones frente a la costa de Australia. Por supuesto, en Australia. Mientras arrastraban sus redes, recolectando animales para estudiar, se sorprendieron al encontrar cientos de dientes de tiburón. Algunos de los dientes de tiburón que encontraron pertenecían a macos, tiburones blancos y a un tiburón que creen que evolucionó del megalodón. Un solo diente de megalodón es más grande que una mano humana, lo que lleva a estimar que medían más de 70 pies de largo y pesaban más de 140,000 libras. Ese chico, con una fuerza de mordida de más de 40,000 libras por pulgada cuadrada, tenía la mordida más fuerte de cualquier animal que haya existido. No solo podían partir una ballena por la mitad, sino que también podían tragarse a un humano entero. Pero los científicos acaban de descubrir algo increíble, y esto te volará la cabeza. La mayoría que el megalodón parecía a un tiburón blanco, pero no veía así. Sí, Hollywood se equivocó. ¿Quién lo diría? El tiburón blanco alcanza velocidades explosivas. Pero como el megalodón era una bestia más grande, más lento que un tiburón blanco, el megalodón necesitaba comer unas 2.500 libras de comida al día, lo mismo que una ballena jorobada. Para que estos tiburones fueran más eficientes, sus cuerpos no serían bestias gruesas y redondas, sino largos y delgados, como un tiburón limón. Esto significa que un megalodón era aún más masivo de lo que pensábamos. Los científicos estimaban que medía unos 60 pies, pero un estudio reciente ha demostrado que pueden llegar a medir hasta 82 pies, la mitad del ancho de un campo de fútbol americano. Y con la publicación de este estudio, esto significa que un megalodón bebé en realidad mediría unos 13 pies al nacer, que es el tamaño promedio de un tiburón blanco adulto. Esto significa que, al nacer, un megalodón bebé comería cualquier animal marino que se encontrara. Algunas personas afirman que el megalodón en las profundidades del océano. Científicos confirmado que el megalodón en aguas poco profundas. Megalodón extinguió hace 10.000 años. Desconcertados científicos. ¿Qué mató al último megalodón? La mayoría dirá que fue algo grande, como un Leviatán o Godzilla. Esos son monstruos ficticios. Bueno, algunas personas llaman Leviatán a la ballena Liviatán, pero no es correcto. La ballena Liviatán era lo suficientemente grande y feroz como para acabar con un megalodón, y vivieron en la misma época, pero no fueron ellas las que acabaron con el megalodón. Lo que ayudó a acabar con el megalodón fue un tiburón más rápido, feroz y más letal, el gran tiburón blanco. Le ganaron al megalodón en la búsqueda de alimento y contribuyeron a su extinción. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el megalodón todavía existe? Este demonio marino era un torpedo prehistórico con dientes, el Mosasaurus. La mayoría de la gente piensa que el Mosasaurus era un dinosaurio, pero no lo es. Era un reptil marino de aspecto aterrador. Piénsalo como lagarto marino homicida con propulsor y muy mal genio. Estas criaturas eran literalmente dragones marinos de hasta 15 metros de largo. El que aparece en Jurassic World estaba dopado y era más grande que el real. Pero Hollywood es Hollywood, ¿no? Tenía una boca mortal peor que la mía. Una mandíbula de doble bisagra con dientes afilados en el paladar. Así que si alguna vez te mordía, no a salir de ahí. Entrabas a una licuadora de carne. No mordía a su presa. Sujetaba, sacudía, destrozaba desde tortugas, peces hasta mosasaurus, incluso los tiburones huían.
Era el depredador ápice de su época, sin ningún tipo de calma y sin enemigos naturales. Era CEO del océano y despidió a todos. Como era un reptil, tenía que salir a la superficie para respirar. Imagina ser un submarino asesino que tenía que salir a la superficie como: oigan chicos, vuelvo enseguida, tengo que inhalar antes de causar daño rápidamente. Y con su larga cola, en realidad, estaba diseñado para la velocidad. Esta cosa se movía como un misil bajo el agua. No era un acechador lento, sino un perseguidor rápido. Y lo que da miedo es que no ponía huevos. Daba a luz crías vivas. Los mosasaurios bebés nacían en el caos y se convertían en asesinos. Por suerte, se extinguió junto con su grupo hace 66 millones de años. Si crees que el megalodón o el mosasaurio daban miedo, espera a ver esto. Esto es puro material de pesadillas. Este es el Dunkleosteus, el Chunky Donkey. Así me llaman a mí después de comerme una docena de donas. Esta bestia tenía una cabeza gruesa y acorazada que lo hacía lento. No tenía dientes, como tu abuela. Tenía un aspecto aterrador. Sin dientes tenían mandíbulas afiladas que trituraban todo. Nadaban océanos cuando el planeta era diferente. Fósiles hallados en Ohio. Por supuesto que fue en Ohio, hermano. Científicos estiman que esta bestia robusta medía entre 4 y 6 metros y era el principal depredador de su época. Se extinguieron hace más de 300 millones de años, pero el celacanto y el cangrejo herradura han existido más de 400 millones de años. ¿Quién sabe? Quizás el Chunky Donkey esté nadando en un océano junto a ti. Así que después de hablar de tanques marinos prehistóricos con mandíbulas de bola y cuchilla y el trauma de Ohio, hablemos de algo más cercano a casa. Mientras que el Dunkleosteus te partiría en dos antes de que pudieras gritar, esta criatura tiene a todo el mundo discutiendo sobre lo que es. ¿Crees que las historias del monstruo del lago Ness son verdaderas o falsas? Durante más de 100 años, el monstruo del lago Ness, también llamado Nessie, se sigue contando hasta hoy. La historia se originó en el lago Ness, Escocia. Pon un camarón en la barbacoa, amigo. La mayoría de leyendas desaparecen sin pruebas, pero Nessie dijo: no, yo soy diferente. Al pensar en el monstruo del lago Ness, imaginas esta foto de 1932 que resultó ser falsa. El fotógrafo usó un submarino de juguete con cabeza de plástico para falsificarla. Desde entonces, muchos han afirmado haber visto una criatura marina en o alrededor del lago. Como tenemos nueva tecnología, se han reportado avistamientos recientes. Esta foto fue tomada hace solo unos años, pero acaba de ser publicada al público. Este video fue grabado en Irlanda por un youtuber llamado Colin Malarkey. Una criatura enorme nadando a través del lago, y esto parece su cabeza. La mayoría dijo que era una ballena, algunos un hijo del monstruo del lago Ness, otros una tortuga o un tronco. Pero si miras los botes y las olas, el agua no se mueve rápido. Otras grabaciones muestran criaturas serpientes o dragones varadas en playas. En el estado de Georgia, una criatura apareció en la orilla. Algunos afirman que el monstruo del lago Ness es solo una anguila grande. Otros aseguran que es un elasmosaurio. Pero eso es imposible, ya que el cuello del elasmosaurio no es lo suficientemente fuerte para levantar la cabeza fuera del agua. Y espero que no sea así, porque así suena un elasmosaurio. El Bloop y el Gran Maja son algunos de los más grandes que he mencionado en este video, pero el siguiente podría tragárselos a ambos de una sola vez. Este es el Devorador del Mar. ¿Y qué es el Devorador del Mar? Es una criatura enorme con 2 brazos gigantes y mide 21,000 pies de largo. Sí, casi 7 kilómetros de puro ni loco. Como el océano en realidad tiene más de 30,000 pies de profundidad, se dice que el devorador del mar habita en las profundidades, acechando en lo más hondo, con la boca siempre abierta, devorando todo a su paso, incluso al Bloop. Fue visto en 1862 por pescadores que describieron una sombra enorme y palpitante bajo las olas, seguida de tsunamis y destrucción catastrófica a lo largo de la costa. Sin tormenta, sin advertencia, solo olas más altas que edificios y pueblos enteros borrados del mapa. Luego, en 1927, Evelyn Mary dijo que vio una montaña en movimiento en el horizonte. No era una ola ni una ballena, era una montaña viva y respirando, desplazándose por el agua como si el océano despertara. En 1930, el último avistamiento provino de un pescador que juró haber visto una criatura tan grande que iba de horizonte a horizonte. Ese mismo día, un tsunami masivo golpeó la costa. ¿Coincidencia? Tal vez, pero también tal vez deberías correr. Y verlo no es lo único aterrador. Espera a escuchar cómo suena. Y este último es el más aterrador de todos, pero antes de decirte cuál es, asegúrense de darle like y suscribirse al canal. De verdad me ayuda mucho. ¿Están listos? Ah, sí, bienvenido a la familia, mejor amigo. Si el Devorador del Mar es el jefe final del océano, este siguiente es el capítulo final. No solo del mar, sino de todo. Mientras el Devorador del Mar devora el mundo físico, Cthulhu quiebra tu mente antes de que tu cuerpo siquiera tenga tiempo de gritar. Él no nada, duerme en el profundo y antiguo abismo negro del Pacífico. Y cuando despierta, se acabó el juego. En un día claro y azul, si el cielo se vuelve negro, acabas de despertar a Cthulhu.
Y cuando él despierta, no hay apocalipsis, ni fuego, ni azufre, solo silencio. Tu mente se quiebra como un palo luminoso. Las ciudades se desmoronan sin aviso. Los océanos hierven. No correrás, no gritarás, solo lo verás, y eso basta para acabar con tu existencia. Cthulhu es una enorme criatura cósmica que parece un dragón con rostro de pulpo. Tiene alas como un ángel caído y una voz que habla directamente a tu mente. No son palabras, solo locura. Imagina que un calamar tuviera un hijo con tus pesadillas e infectara la ansiedad por 1000 años. Ha estado dormido bajo el océano Pacífico, listo para ser despertado. Y lo más aterrador, si sueña con una persona, esa persona se vuelve loca. Artistas pintan sin saber por qué, poetas escriben en lenguajes que no existen y marineros escuchan susurros profundidades. Pero aquí está la verdad aterradora. Cthulhu no nos odia, ni siquiera sabe que existimos. Somos como hormigas discutiendo popularidad en TikTok mientras el dios cósmico se da vuelta en su sueño. Así que la próxima vez que sientas un escalofrío la espalda sin razón o sueñes con aguas profundas y voces, sí está pensando en ti. Algunos dicen que Cthulhu viene del planeta Saturno. Supongo que es mejor que de Urano. Y si logras pasar por todo eso sin llorar en tu snorkel, felicidades. Te has ganado tu monstruo de consuelo. Ah, sí, y quizá quieras echarle un vistazo a esto, ya que también lo hice solo para ti. Una pregunta más. ¿Listo para ir a nadar?